A los 84 años, Roberto Carlos, la leyenda que cautivó al mundo con su voz y sus canciones de amor atemporales, finalmente entró en los días más devastadores de su vida. Tras mucha especulación, su familia confirmó oficialmente que padecía una terrible enfermedad, lo que hizo que sus últimos días fueran increíblemente dolorosos. Fans de todo el mundo lloraron hasta las lágrimas al revelarse la verdad. En definitiva, ¿qué le ocurrió a Roberto Carlos? ¿Y por qué tuvo que sufrir en silencio? A los 84 años, cuando muchos creían que Roberto Carlos disfrutaba de una vejez tranquila rodeado del amor de su familia y del legado musical que lo convirtió en leyenda, llegó una noticia que desgarró al mundo entero. Tras semanas de rumores silencios prolongados y especulaciones dolorosas, la familia decidió hacer pública la verdad. Sus últimos días habían estado marcados por una enfermedad implacable, que lo consumió lentamente dejando tras de sí un rastro de desesperanza y profunda tristeza. La confirmación cayó como un golpe inesperado, incluso para quienes ya temían lo peor. Nadie estaba realmente preparado para enfrentar la realidad de que una de las voces más icónicas de la música romántica estaba viviendo sus últimas horas en medio de un sufrimiento tan intenso. El comunicado familiar, aunque breve y respetuoso, dejó entrever el enorme calvario que Roberto había soportado. Explicaron que el cantante había enfrentado la enfermedad con una fortaleza admirable, pero que el deterioro había sido tan rápido y tan agresivo que alcanzar un alivio real se volvió casi imposible. La noticia se difundió en cuestión de minutos, y en pocas horas el nombre de Roberto Carlos resonaba por todas partes en redes sociales, en portales de noticias, en programas de radio que habían acompañado su carrera durante décadas. El mundo parecía detenerse por un instante incrédulo ante la fragilidad de un hombre que durante toda su vida había irradiado una fuerza serena casi espiritual. Para muchos de sus seguidores, la revelación fue un choque emocional devastador. No podían concebir que el artista que les había regalado canciones memorables, melodías que se convirtieron en banda sonora de generaciones, estuviera enfrentando un final tan doloroso. Su imagen había sido siempre la de un hombre delicado, pero resistente artista sensible, que hablaba de amor, esperanza y ternura. Saber que había pasado sus últimos días luchando contra un dolor silencioso escondido tras las paredes de su hogar, provocó un sentimiento de impotencia colectiva. Era como presenciar la caída de una estrella que había iluminado el cielo durante más de medio siglo. La familia reveló que Roberto había optado por mantener su estado en privado, una decisión coherente con su carácter reservado. No quería compasión ni titulares sensacionalistas. Tampoco deseaba que su sufrimiento se convirtiera en objeto de debate público. Su deseo era simple: vivir sus últimos días con dignidad, rodeado de quienes realmente conocían la profundidad de su alma. Y así lo hizo. Aunque el dolor avanzaba con una ferocidad cruel, él intentaba ocultarlo intercambiando sonrisas cansadas con sus seres queridos, como si quisiera protegerlos de una realidad demasiado dura. Sin embargo, el deterioro era imposible de disimular. Su cuerpo, antaño fuerte y lleno de energía, comenzó a apagarse lentamente. Sus movimientos se volvieron más lentos, su voz más frágil, su mirada más distante. Pasaba más tiempo acostado con la respiración entrecortada, luchando contra episodios de dolor que parecían eternos. En algunas ocasiones, según contó la familia Roberto, intentaba cantar suavemente, casi en susurros, como si la música fuera el único puente que aún lo conectaba con la vida. Pero incluso ese acto simple se volvió difícil con el paso de los días. Lo más desgarrador para quienes estuvieron a su lado fue ver que aun cuando la enfermedad lo había reducido a un estado de extrema debilidad, él seguía mostrando gratitud. Asentía con suavidad cuando alguien le hablaba, apretaba una mano con la poca fuerza que le quedaba, o dejaba escapar una sonrisa breve cuando reconocía una voz querida. Eran gestos pequeños, delicados, pero cargados de emoción. En esos instantes fugaces, se podía ver al Roberto de siempre sensible, humilde, profundamente humano. El público reaccionó con una oleada de mensajes llenos de dolor y cariño.
Fanáticos de todas partes del mundo recordaban cómo su música había marcado sus vidas, cómo sus letras habían acompañado momentos de amor, de despedidas de esperanza. Algunos dejaban flores frente a teatros donde él había actuado. Otros encendían velas en casa escuchando sus canciones con lágrimas silenciosas. El impacto emocional fue tan grande que muchas estaciones de radio dedicaron programas enteros a su obra como una forma de abrazar a quienes lloraban la agonía del artista. La confirmación de su estado también abrió una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida. Roberto Carlos había sido por décadas un símbolo de sensibilidad, elegancia y amor. Verlo sucumbir ante una enfermedad tan cruel hizo que muchos recordaran que incluso las personas más admiradas no están exentas del dolor. Su calvario final se convirtió en una especie de lección silenciosa. La fama, el talento y los aplausos no pueden protegernos de los golpes inevitables de la existencia. Y aún así hubo algo profundamente hermoso en la forma en que enfrentó sus últimos días. Sin quejas, sin dramatismo, sin buscar atención. Solo con la serenidad de alguien que entiende que la vida es un viaje finito con principios y finales que a veces llegan antes de lo que quisiéramos. Su silencio no fue un acto de resignación sino de amor, amor por su familia, amor por su público, amor por la paz que buscaba preservar hasta el final. Cuando la noticia se hizo oficial, el mundo lloró. No solo la enfermedad que lo consumió, sino la ternura con la que eligió vivir sus últimas horas. Y así comenzó la despedida de un hombre cuya presencia había marcado generaciones enteras. La enfermedad que marcó los últimos meses de Roberto Carlos comenzó de manera sutil, casi imperceptible, como una molestia ligera que él, acostumbrado a los inevitables cambios de la edad, decidió ignorar. Nadie imaginaba que esas señales mínimas serían el preludio de una condición devastadora que avanzaría sin piedad. Con el tiempo los síntomas se volvieron más persistentes, un cansancio que no se aliviaba con el descanso, episodios de dolor que llegaban sin aviso y una sensación constante de agotamiento que empezaba a afectar incluso las actividades más simples. Roberto, fiel a su carácter reservado, evitó alarmar a su entorno. Prefería pensar que solo atravesaba una etapa pasajera. Pero la enfermedad ya había comenzado su curso silencioso y destructivo. A medida que pasaban las semanas, se hizo evidente que algo más grave estaba ocurriendo. Su cuerpo comenzó a cambiar con rapidez. La pérdida de apetito lo debilitó, y su peso empezó a disminuir de forma preocupante. Sus movimientos, antes tranquilos y elegantes, se volvieron más lentos, más rígidos, como si cada acción requiriera un esfuerzo enorme. La voz que alguna vez conmovió al mundo cálida y firme se volvió frágil, incluso quebradiza en ciertos momentos. Era como si poco a poco la enfermedad estuviera apagando las partes más reconocibles de él, su energía, su timbre, su presencia serena. Los médicos confirmaron que se trataba de una condición degenerativa y agresiva, una enfermedad que no solo atacaba el cuerpo, sino también la resistencia emocional. Los tratamientos se convirtieron en una rutina agotadora. Medicamentos para aliviar el dolor, terapias para retrasar el avance, controles constantes que revelaban que pese a todos los esfuerzos, la enfermedad seguía ganando terreno. Roberto enfrentaba cada consulta con dignidad, escuchando atentamente, asintiendo en silencio. Nunca preguntaba cuánto tiempo le quedaba. Parecía más interesado en comprender cómo podía seguir viviendo con la mayor calma posible. El dolor se transformó en un visitante constante. Había días en los que apenas podía levantarse de la cama, y otros en los que el simple hecho de mantenerse sentado era una hazaña. Las noches se volvieron especialmente difíciles. El dolor aumentaba, la respiración se volvía irregular, y la fatiga mental lo sumía en un estado de vulnerabilidad que quienes lo cuidaban encontraban desgarrador. En más de una ocasión, él mismo pedía que le dejaran la habitación en penumbra, como si la oscuridad le diera un alivio que la medicina no podía ofrecer. Pero lo más duro no era solo el sufrimiento físico. La enfermedad también comenzó a invadir su espíritu. Roberto siempre había sido un hombre de emociones profundas, alguien que valoraba la quietud, la reflexión y los gestos sencillos. Perder su independencia fue uno de los golpes más difíciles.
Necesitar ayuda para caminar, para comer, para realizar tareas básicas, lo llenaba de una tristeza silenciosa que intentaba ocultar. A veces desviaba la mirada para que su familia no viera el desánimo en sus ojos. Otras veces simplemente cerraba los párpados y respiraba hondo intentando aceptar la nueva realidad que su cuerpo le imponía. Sus momentos de lucidez se alternaban con periodos de confusión. Había días en los que recordaba con claridad anécdotas antiguas con ciertos viajes e encuentros con amigos. En otros parecía perderse en sus propios pensamientos, atrapado en un espacio donde el dolor y el cansancio lo mantenían distante. Aún así, incluso en los momentos más oscuros, conservaba un rasgo esencial: su gratitud. Cada vez que alguien le ofrecía agua, ajustaba su manta, o le hablaba con ternura, él respondía con una sonrisa leve, un gesto diminuto que decía más que cualquier palabra. La enfermedad no solo redujo su movilidad, sino también su capacidad de conectar con lo que lo rodeaba. Escuchar música, un acto que siempre había sido su refugio, empezó a agotarlo. Leer se volvió imposible porque su vista se cansaba rápidamente. Incluso conversar, algo tan natural para él, requería una energía que ya no tenía. Era como si la enfermedad quisiera arrancarle no solo la fuerza física, sino también sus raíces emocionales, todo aquello que le había dado identidad durante su vida. Con el avance de los meses, su cuerpo comenzó a mostrar signos de deterioro más severo. La debilidad muscular lo obligaba a permanecer recostado por largos periodos. Las manos que en otro tiempo sostuvieron micrófonos y transmitieron sentimientos a millones temblaban sin control. Su piel se volvió más pálida, más delgada, más frágil. Y aún así, había momentos en los que sus ojos recobraban un brillo especial, como si por un instante la enfermedad retrocediera y permitiera que emergiera el Roberto de siempre, el hombre sensible, el artista profundo, el ser humano que encontraba significado en los gestos simples. La familia, al ver su deterioro, buscó brindarle compañía constante. Sin embargo, había un tipo de soledad que nadie podía aliviar: la soledad de quien enfrenta una enfermedad que le roba cada día un poco más de sí mismo. Roberto lo sabía y lo aceptaba con una serenidad que conmovía. Nunca se quejó del dolor ni del destino. En su silencio había una mezcla de resignación y sabiduría, como si entendiera que la vida, con toda su belleza y crueldad, había llegado a un punto donde debía dejarse llevar. A medida que la enfermedad avanzaba implacablemente, quedó claro que ya no había retorno. Los médicos recomendaron cuidados paliativos, centrados en ofrecerle el mayor confort posible. Ya no se trataba de luchar contra la enfermedad, sino de acompañar al hombre que tantas veces había acompañado al mundo con su música. El deterioro final fue rápido, y con él la certeza dolorosa de que el tiempo de Roberto Carlos se estaba agotando. Su calvario, sin embargo, mostró una verdad que muchos compartieron luego: incluso cuando el cuerpo se rinde, hay una fortaleza interior que permanece. Y en Roberto esa fortaleza brilló hasta el final. En los últimos meses de vida, cuando la enfermedad ya había despojado a Roberto Carlos de casi toda su energía, su mundo empezó a reducirse a una habitación silenciosa, donde el tiempo parecía transcurrir de manera distinta. Allí, entre respiraciones entrecortadas y momentos de lucidez cada vez más breves, se reveló una de las etapas más duras y al mismo tiempo más humanas de su existencia. Aunque físicamente debilitado, conservaba una fuerza interior que sorprendía a quienes lo acompañaban, una resistencia suave pero persistente, como una llama que se resiste a extinguirse, incluso cuando el viento sopla con fuerza. La soledad se convirtió en un compañero constante, no por falta de presencia, sino porque la enfermedad lo aislaba poco a poco de todo lo que antes le daba sentido. Su familia estaba allí día y noche ofreciéndole compañía y amor. Pero había un espacio íntimo profundo al que nadie podía acceder, ese lugar interior donde él enfrentaba en silencio el peso del dolor y la proximidad del final. A veces, incluso rodeado de personas queridas, parecía perderse en pensamientos que nadie podía descifrar, mirando un punto fijo en la pared, como si estuviera revisando fragmentos de su vida, recuerdos que surgían entre sombras y destellos de claridad. Las noches eran sin duda la parte más difícil.
El dolor aumentaba cuando el silencio se intensificaba y su respiración cada vez más débil llenaba la habitación de una atmósfera tensa y triste. Había momentos en los que intentaba hablar, pero las palabras no alcanzaban a formarse. Solo movía ligeramente los labios, como si quisiera expresar algo que la enfermedad no le permitía articular. Sus cuidadores se acostumbraron a interpretar pequeños gestos. Un parpadeo lento, un leve movimiento de la mano, una mirada que buscaba consuelo sin necesidad de sonido. Durante esos meses, Roberto experimentó un tipo de fragilidad que jamás había vivido. La pérdida de autonomía fue uno de los golpes más duros. Para un hombre que construyó su vida con disciplina y sensibilidad, depender por completo de otros le resultaba emocionalmente doloroso. Aunque nunca lo dijo explícitamente, su mirada en ciertos momentos revelaba una mezcla de tristeza y aceptación. Él sabía que ya no podía sostenerse, que cada día su cuerpo cedía un poco más ante la enfermedad, pero también parecía consciente de que luchar contra lo inevitable solo le robaría la serenidad que tanto buscaba conservar. Sin embargo, incluso en esos días oscuros, hubo chispazos de luz. Había mañanas en las que abría los ojos con un brillo inesperado, reconociendo a alguien a su lado y esbozando una sonrisa tenue pero auténtica. Había instantes en los que parecía respirar con más tranquilidad y se quedaba observando la ventana como si el simple acto de ver la luz del día le ofreciera un momento de descanso. Esos pequeños gestos se convirtieron en tesoros para su familia, señales de que pese al deterioro físico, su espíritu seguía aferrándose a la vida con una suavidad conmovedora. A medida que pasaban las semanas, su mente comenzaba a viajar entre recuerdos. En ocasiones, hablaba en voz muy baja, mencionando nombres, lugares o frases que evocaban momentos significativos de su pasado. Quizá rememoraba conciertos, encuentros con amigos, instantes de felicidad sencilla que lo habían acompañado durante décadas. Aunque sus palabras eran difíciles de entender, su expresión transmitía una nostalgia profunda, un deseo de refugiarse en lo que una vez lo hizo sentir pleno. Era como si en medio de la oscuridad buscara sostenerse de las memorias que todavía brillaban dentro de él. La familia notó que a pesar de la confusión que a veces lo dominaba, Roberto se volvía especialmente sensible al contacto humano. Tomaba la mano de quien estuviera cerca y la sostenía con la poca fuerza que conservaba, como si ese simple gesto lo mantuviera conectado a la realidad. En esos momentos, su respiración parecía estabilizarse, su rostro se relajaba y sus ojos, aunque cansados, mostraban una calma inesperada. Era evidente que el amor, aunque no pudiera detener la enfermedad, sí lograba aliviarle el corazón. Los médicos, conscientes de la gravedad de su estado, recomendaron aumentar los cuidados paliativos para que pudiera transitar esta etapa con la mayor dignidad posible. Ya no se hablaba de tratamientos ni de recuperación. La prioridad era disminuir su sufrimiento. La familia aceptó esta recomendación con dolor, pero también con la claridad de que lo más importante era ofrecerle paz. Y así las últimas semanas se transformaron en un ritual de presencia silenciosa, de miradas profundas, de palabras susurradas que buscaban acompañarlo sin presionarlo. Con el paso de los días, su respiración se volvió más lenta, más suave. Sus momentos de conciencia se acortaron y en ocasiones parecía que dormía profundamente, aunque en realidad se encontraba en un estado de semiconciencia donde el dolor y la calma se alternaban sin patrón claro. La habitación se llenó de una ternura indescriptible. Nadie lloraba en voz alta, nadie hablaba de más. Todos respetaban ese tiempo sagrado en el que Roberto vivía la última etapa de su viaje. Y sin embargo, hasta el final hubo un detalle que sorprendió a todos: su fuerza interior no desapareció por completo. Incluso cuando el cuerpo ya no respondía, cuando sus manos eran demasiado débiles para sostener nada, cuando su voz era apenas un susurro, él seguía mostrando una dignidad serena, casi luminosa. No se rindió con desesperación, se entregó con paz. Era como si hubiera encontrado en medio del dolor una forma de reconciliarse con la vida y con su propia historia. Sus últimos meses fueron una mezcla de dolor profundo y una valentía silenciosa, la prueba de que incluso en la fragilidad más absoluta puede existir una fortaleza que trasciende lo físico.
Y en Roberto esa fortaleza se convirtió en su último mensaje al mundo. En los días finales de Roberto Carlos, cuando la enfermedad ya había consumido casi por completo su cuerpo y su conciencia, parecía desvanecerse por momentos, su familia se convirtió en el refugio más importante que le quedaba. Ellos eran el puente entre el dolor y la calma, entre el silencio y la presencia, entre el mundo que él estaba dejando y el que lo esperaba del otro lado. Cada uno de ellos, desde los más cercanos hasta aquellos que viajaron largas distancias para despedirse, entendió que esos momentos no volverían jamás, y por eso los vivieron con una intensidad silenciosa, sin lágrimas ruidosas, sin palabras innecesarias, solo con amor. La habitación donde Roberto pasaba la mayor parte del tiempo se transformó en un santuario íntimo. Las luces eran tenues, la temperatura cálida, y sobre una mesita se acumulaban fotografías de distintos momentos de su vida. Conciertos inolvidables, celebraciones familiares, viajes que guardaban historias que él relató una y otra vez. Incluso cuando él ya no podía observarla, su presencia allí era un recordatorio constante de todo lo que había vivido, de la abundancia emocional que había marcado su existencia. Su familia relataba que aunque Roberto pasaba largos ratos con los ojos cerrados, siempre parecía consciente de lo que ocurría a su alrededor. Cuando alguien tomaba su mano, él respondía con un leve apretón casi imperceptible, pero suficiente para hacer entender que aún estaba allí, que aún reconocía el cariño que se le ofrecía. En algunas ocasiones abría los ojos por unos segundos y recorría la habitación con una mirada suave, como si quisiera grabar en su memoria aquellos rostros que tanto amaba antes de que el tiempo se le escapara entre los dedos. Hubo un momento especialmente conmovedor que la familia nunca olvidará. Una tarde, mientras la enfermedad avanzaba sin tregua, Roberto abrió los ojos con una claridad inesperada. No pronunciaba palabras, pero su mirada era firme, profunda, llena de una ternura que parecía decir más que cualquier frase. Uno de sus hijos, visiblemente emocionado, se acercó y le habló suavemente, diciéndole que todos estaban allí, que lo amaban, que no estaba solo. Roberto levantó lentamente su mano con un esfuerzo enorme y la posó sobre la suya. Fue un gesto simple, pero cargado de un significado inmenso. Un adiós silencioso, un agradecimiento, una despedida llena de amor y aceptación. A medida que las horas avanzaban, la familia comenzó a acompañarlo leyendo cartas de admiradores. Era una costumbre que habían adoptado en sus últimos días, sabiendo que esas palabras podían ofrecerle consuelo, aunque él no pudiera responder. Leían mensajes de personas que hablaban de cómo su música había marcado momentos decisivos de sus vidas, de cómo sus canciones habían sanado heridas emocionales, de cómo su voz los había acompañado en amores, despedidas y encuentros. Y aunque Roberto ya no podía mostrarlo con claridad, su respiración se calmaba cuando escuchaba esos testimonios. Era como si cada frase lo envolviera en un abrazo que le recordaba que su existencia había tenido un impacto profundo y sincero. Uno de los recuerdos más íntimos fue el momento en que la familia le pidió a un músico cercano que interpretara suavemente una de sus canciones favoritas. La melodía llenó el aire y por un instante la habitación pareció detenerse. Roberto, que llevaba horas inmóvil, movió ligeramente los labios como si intentara cantar con la poca fuerza que le quedaba. Sus hijos se miraron con lágrimas contenidas, sabiendo que ese gesto era un acto de despedida, un último intento de conectar con la parte de su vida que más lo había definido, la música. Ese pequeño movimiento se convirtió en uno de los recuerdos más valiosos de sus últimos días. Las conversaciones finales entre la familia y Roberto eran breves, casi susurros. A veces solo eran frases cortas. Estamos contigo. Amamos. Puedes descansar. Y aunque él respondía más con gestos que con palabras, cada mirada suya parecía contener un universo de reconocimiento. En cierto momento, uno de sus familiares le preguntó si tenía miedo. Roberto negó suavemente con la cabeza, mostrando una serenidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía décadas. Era como si hubiera llegado a un acuerdo silencioso con la vida, aceptando que su camino estaba llegando a su fin. Con el pasar de las horas, su respiración se volvió cada vez más pausada. La familia, rodeándolo en un círculo de amor,
decidió no dejarlo solo ni un minuto. Había un silencio reverente en la habitación, un silencio que no era vacío sino lleno de presencia, como si todos estuvieran sosteniendo su mano, aunque solo una persona lo hiciera físicamente. Cada quien desde su lugar le ofrecía sus pensamientos, sus recuerdos, su gratitud. Cuando finalmente llegó el momento fue tan suave que casi parecía un suspiro. Roberto exhaló por última vez con una expresión de calma en el rostro, como si hubiese encontrado la paz que tanto merecía. No hubo dramatismo, no hubo gritos, solo una profunda sensación de despedida que envolvió a todos los presentes. La familia, aunque devastada, encontró consuelo en saber que había partido rodeado del amor más puro y genuino. Los últimos gestos de Roberto Carlos. Una mano levantada, una mirada tierna, un movimiento leve. Al escuchar una melodía quedaron grabados para siempre en la memoria de su familia. Eran señales pequeñas pero llenas de significado que mostraban quién fue realmente hasta el final, un hombre sensible, agradecido y profundamente humano. Un hombre que incluso en su fragilidad supo dejar una huella imborrable en quienes caminaron a su lado. Tras la partida de Roberto Carlos, una ola de silencio recorrió el mundo del espectáculo y de la música. Fue un silencio extraño, profundo, casi reverencial, como si millones de personas en distintos rincones del planeta se hubieran detenido al mismo tiempo para intentar comprender que una de las voces más emblemáticas de la historia ya no estaba entre nosotros. Durante décadas, Roberto había sido mucho más que un intérprete. Había sido una presencia constante en la vida emocional de generaciones enteras, un artista capaz de transformar sentimientos en melodías que se quedaban grabadas en la memoria colectiva. La noticia de su fallecimiento se propagó con rapidez, y en cuestión de horas, las redes sociales, los programas de televisión y las estaciones de radio comenzaron a rendirle homenaje. En muchas ciudades, fanáticos encendieron velas frente a teatros y auditorios donde él había actuado alguna vez. Otros colocaron flores, cartas o fotografías, como si esos pequeños gestos pudieran expresar lo que sus corazones no alcanzaban a decir con palabras. En varios países, estaciones de radio dedicaron jornadas completas a transmitir su música, permitiendo que su voz, aún después de su partida, siguiera acompañando a quienes encontraban consuelo en sus canciones. Lo que más sorprendió fue la diversidad de personas que se unieron a estos homenajes. Jóvenes que habían descubierto su obra por sus padres adultos, que habían crecido escuchándolo en casa, y admiradores mayores que lo habían visto triunfar desde sus inicios. Todos parecían compartir una sensación similar, la de perder a alguien cercano, incluso si nunca lo habían conocido en persona. Porque así era Roberto Carlos, un artista que no solo se escuchaba, sino que se sentía. Sus letras hablaban de amor, de esperanza, de dolor, de fe. Emociones tan universales que cualquiera podía encontrarse reflejado en ellas. El legado musical de Roberto es incalculable. Sus composiciones marcaron momentos trascendentales en la vida de millones de personas. Canciones que se convirtieron en himnos de bodas, despedidas, reconciliaciones o simples instantes de compañía. Su habilidad para transmitir sentimientos profundos a través de melodías sencillas pero impecables le otorgó un lugar especial en el corazón del público. Incluso colegas y artistas de renombre internacional reconocieron que Roberto no solo era un referente musical, sino un símbolo de sensibilidad y verdad artística. Más allá de su música, su figura como ser humano también dejó una huella imborrable. Quienes lo conocieron de cerca coincidían en su calidez, en su manera delicada de tratar a quienes lo rodeaban, en su humildad auténtica, incluso en los momentos de mayor éxito. Era un hombre que prefería escuchar antes que hablar, que valoraba los silencios tanto como las palabras, que encontraba belleza en lo simple, y que sabía reconocer la grandeza en las pequeñas cosas. Ese modo de ser tan coherente con la esencia de sus canciones es una de las razones por las que su memoria seguirá viva más allá del tiempo. La muerte de Roberto también abrió espacio para una reflexión profunda sobre el paso del tiempo, la fragilidad humana y la importancia de celebrar a quienes amamos, mientras aún están entre nosotros. Su calvario final recordó al mundo que detrás de cada artista, detrás de cada ídolo,
Siempre hay un ser humano vulnerable que siente, que teme, que lucha. Y al mismo tiempo su valentía silenciosa ante la enfermedad enseñó que la dignidad puede encontrarse incluso en los momentos más duros, cuando el cuerpo se debilita pero el espíritu se mantiene firme. En varios países latinoamericanos y en su Brasil natal comenzaron a surgir propuestas para honrar su memoria, conciertos, tributo documentales, estatuas, becas artísticas que llevan su nombre. No se trataba solo de reconocer su trayectoria, sino de asegurar que las futuras generaciones comprendieran quién fue Roberto Carlos y por qué su música y su mensaje habían sido tan importantes para millones de personas en todo el mundo. Para su familia, aunque la pérdida fue devastadora, los homenajes se convirtieron en un abrazo colectivo que les permitió sentir que no estaban solos. Saber que la vida de Roberto había tocado tantas almas les dio consuelo en medio del dolor. Cada carta, cada mensaje, cada flor colocada en su honor era una evidencia de que su legado había trascendido fronteras y épocas. Hoy la ausencia de Roberto Carlos sigue doliendo, pero también sigue iluminando. Su voz continúa resonando en hogares, autos, plazas, radios, celebraciones y momentos de soledad. Sus canciones siguen siendo un puente entre generaciones, un refugio para quienes buscan consuelo, una celebración para quienes necesitan alegría. Y así será durante mucho tiempo, porque artistas como él no desaparecen, se transforman en parte de la memoria emocional del mundo. El legado de Roberto Carlos no es solo musical, sino profundamente humano. Su vida, marcada por sensibilidad, disciplina, amor y espiritualidad, se convirtió en un testimonio de cómo el arte puede sanar, unir y trascender. Su partida dejó un vacío inmenso, sí, pero también dejó una luz que continúa guiando a todos los que alguna vez encontraron en sus canciones un lugar donde descansar el corazón. A veces la vida nos recuerda que incluso las voces más grandes, aquellas que parecían acompañarnos desde siempre, también tienen un final. La historia de Roberto Carlos nos muestra que la trascendencia no se mide solo en años vividos, sino en la huella que dejamos en los demás. Él partió en silencio, pero su música continúa hablando por él, llevando consuelo, ternura y esperanza a quienes aún encuentran refugio en sus canciones. Su despedida nos invita a valorar más intensamente el presente, a abrazar a quienes amamos y a reconocer la belleza de cada instante que compartimos. Recordar a Roberto no es un acto de despedida, sino una manera de mantener viva la luz que encendió en millones de corazones. Su legado nos enseña que el arte verdadero nunca muere, que las emociones sinceras permanecen y que una vida vivida con sensibilidad deja ecos que perduran más allá del tiempo. Hoy escucharlo es una forma de agradecerle. Recordarlo es una manera de honrarlo. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y seguir explorando relatos que nos invitan a sentir, reflexionar y celebrar la vida desde sus matices más profundos. Aquí encontrarás historias que tocan el alma y que, como la de Roberto, nos animan a mirar el mundo con más humanidad y gratitud. Porque al final, lo que realmente permanece no es la despedida, sino la emoción que nos dejó en el corazón.